también. Sí, sí, mi esposa me mandó unas fotos desde Mayase y es terrible. No se ve la muela del diablo y eso que está cerca. Sí, absolutamente. Bueno, como te adelanté, bueno, primero sobre la carta ya te hemos enviado, creo que está todo aquí Súper, ya. súper, sí. Mauro también ya lo ha aprobado. Y bueno, como te adelanté, esto es para hacerles fundamentalmente así como cápsulas, entonces son cuatro cositas. Y la primera, lo que quería ver es un poco cuán grave es la situación respecto a condiciones normales de la calidad de aire, ¿no? Es eso fundamentalmente lo que quería ver. Tú decías que no se habla de porcentajes, pero a eso va la primera pregunta más. Ya estamos grabando. Ok. A ver, para tratar de explicar al público el tema de la calidad del aire, las organizaciones relacionadas con salud han creado algunos índices, uno que se llama justamente el índice de la calidad de aire, que nos da una idea de cuán bueno o malo es, ¿no? Entonces, normalmente le ponen un rango de algunos valores y unos colores para tratar de que esto sea de más fácil acceso a todos. En el caso nuestro, tenemos unos sensores de bajo costo en varios lugares de la ciudad de La Paz y lo que están mostrando los mismos es que el nivel de la calidad de aire hace un momento, en realidad hace unos 50 minutos, era en general malo o muy malo, porque pues, la escala que se está usando, el color que tenemos corresponde a un cierto número de algo que significa una calidad muy mala. Aunque varía de un lugar a otro un poco. De los 5 lugares que tenemos, 3 reportan muy mala, una reporta mala y una de nivel medio, pero este es el sensor que está, por ejemplo, en el bosquecillo de Pura Pura, que no está cerca de ninguna otra fuente local de contaminación. Lo que quiero decir es, lo que miden los sensores ahora es la suma de lo que tenemos y vemos en el aire con el humo, más la contaminación normal que tenemos, normal en el sentido que cada día ocurre, no significa que sea buena tampoco, ¿no? Y esto, las dos cosas se suman y por eso estamos con niveles muy malos de la calidad de aire. Ante esta situación, ¿qué es lo recomendable para las personas, para las actividades que se realizan sobre todo en el exterior? Las recomendaciones que se dan desde por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones relacionadas con este tema, básicamente son, uno, tratar de evitar las actividades afuera, en ambientes abiertos, en lugares que hay mucha contaminación naturalmente. Entonces, tratar de estar, contrariamente a lo que normalmente pasa, estar en casa con ventanas cerradas. Si uno tiene que estar afuera y ve que los niveles son muy malos, como los que tenemos ahora, no es, es una buena idea usar un buen barbijo y usarlo bien, como hemos aprendido durante la pandemia. Eso significa rodear muy bien toda la parte de la cara. Un N95 probablemente va a ser mejor que uno mucho más barato que permite, como no diré huecos, pero entradas de aire que reducen grandemente la tarea que tiene que hacer ese barbijo. Y sobre todo se pide que las personas, los niños y los ancianos y personas que tengan ya alguna enfermedad relacionada con el sistema respiratorio justamente no estén expuestos afuera si no es necesario. Ah, ¿ahora? Bien. ¿Ya, Lolo? Sí, en el caso de alguna situación extrema, sí es recomendable, bueno, aparte del uso del barbijo, suspender las actividades para que no haya circulación de personas por algún periodo de tiempo. Son temas complicados y uno tendría que definir como autoridad y por eso para mí me es difícil dar una recomendación muy fuerte al respecto. Las autoridades encargadas del tema de salud deberían pesar los pros y los contras para ver si o el costo y beneficio para ver que el beneficio sea mayor que el costo, ¿no? Porque el pasar a enseñanza remota hemos visto que no es lo más efectivo necesariamente. Ciertamente en casos de emergencia, cuando no queda otra opción, es una opción que ya está establecida y por suerte podemos llevarla a cabo. Pero habría que analizar con cuidado cada día durante esta emergencia, porque
por ejemplo, en el caso de La Paz específicamente, La Paz y el Alto, la área metropolitana, la contaminación también va a depender de la dirección de los vientos. Tenemos en este caso la suerte que hay menos contaminación porque no hay una fuente de humo hacia el lado del altiplano y si los vientos vienen con relativa intensidad desde el oeste de la, de la cordillera, del altiplano que no está tan contaminado como las tierras bajas, entonces es posible que la contaminación misma baje, ¿no? Entonces hay que estar monitoreando, viendo el pronóstico del tiempo, los vientos, para tomar una decisión al respecto. Insisto, es una decisión complicada y que debe ser sopesada a nivel de varios profesionales, de varias instituciones, para que puedan recomendar lo adecuado. La altitud, en caso de La Paz, considerando su altitud, en el caso de Santa Cruz, considerando su altitud, ¿cuán riesgoso es este problema de la calidad del aire? ¿Tiene que ver la altitud de la ubicación geográfica de las ciudades? Sí, la altitud naturalmente, como sabemos, hace que tengamos que el cuerpo se adapta y comienza a respirar, tal vez diría de una manera muy simple, con mayor intensidad, a- ¿no? Para que pueda, porque hay menos oxígeno conforme uno va yendo más hacia más a lugares más altos, entonces eso es conocido, requiere un poco más de esfuerzo, mejor adaptación, etcétera, que normalmente tenemos, ¿no? Ahora, la ventaja en el caso específico del asunto de las partículas que se producen con la quema de biomasa vegetal, con estos famosos chaqueos, es que las partículas, uno, se producen en lugares bajos, dos, deben ser transportadas hasta los lugares altos a través de masas de aire y esto, eh, igual que es un fluido, las partículas sienten la gravedad, entonces van a ir depositándose, es decir, lo que va a pasar es que la concentración de las mismas va a bajar conforme van moviéndose hacia a lugares más altos. Entonces, definitivamente, aunque es mala la concentración que vemos hoy día en La Paz, que se siente en la ciudad de La Paz, no estamos ni cerca de lo que está pasando en lugares bajos, desafortunadamente. Entonces, desde ese punto de vista, nos va mejor, ¿no? Eh, a pesar de los niveles altos, insisto, no es nada comparable con estar mucho más cerca en lugares bajos, como desafortunadamente está pasando en todas las tierras bajas y los yungas. Gracias, Marcos. Una, finalmente, ¿cuáles son los riesgos que existen hasta los niños, personas adultas que no están utilizando barbijo y están circulando por la ciudad como si fueran, si fuera un tiempo normal y con calidad de aire bueno? A ver, yo preferiría que un profesional en salud responda a esto con más precisión, pero lo que sabemos es que en general no es bueno exponerse a una calidad de aire mala por mucho tiempo especialmente y como estamos en las condiciones que estamos, llevan varios días en las que estamos respirando un aire que no es bueno y esto se aplica a todos, pero en especial obviamente a los niños y a las personas adultas mayores. Entonces, los riesgos a largo plazo, porque hay riesgos a corto plazo y a largo plazo, según oía en la radio explicación de doctores, pero tal vez una cosa interesante y que no es tan conocida, riesgos a largo plazo también tienen que ver con con que el promedio de vida de las personas estadísticamente se acorta si uno está muy expuesto a unas concentraciones de calidad muy altas, malas, y entonces esto a la larga puede ocasionar problemas que no nos damos cuenta cuando estamos respirando ese aire que es muy malo, ¿no? A nivel más cercano y demás hay irritaciones, la gente se está quejando de que le duele la garganta, la cabeza, una serie de cosas, porque todo esto irrita todo el sistema, no solo al respiratorio, y entonces permite el ingreso de estas partículas, las más pequeñas penetran más profundamente en el sistema respiratorio y tienen efectos que algunos de los cuales tampoco son del todo completamente entendidos, pero se sabe que respirando aire malo es algo que produce efectos en la salud de las personas, entonces creo que no vale la pena tratar de probar cuáles las consecuencias para este caso específico. Por eso creo que las emergencias y otras cosas que se están declarando son importantes para tratar de reducir las concentraciones que estamos viviendo. Finalmente, mencionaste el barbijo como un factor que puede prevenir esto, pero ¿qué otros más hubiera que podrías mencionar?
A ver, en ambientes cerrados uno podría tratar de utilizar, como en algunos lugares se han hecho, filtros de aire para, especialmente si hay lugares climatizados. Los hospitales, por ejemplo, tienen en algunos lugares, en algunos de nuestros hospitales, el aire está caliente porque el lugar se climatiza. Entonces se podría ahí aprovechar de tratar de poner filtros tipo EPA eh, que tienen una serie de normas que permitan filtrar las partículas que están llegando principalmente en el tema del humo. No se puede filtrar eso, no se puede filtrar otras cosas como que son los gases, como el monóxido de carbono, que también llega muy alto, pero podemos reducir el efecto. Entonces, esa es una cosa que se puede hacer. La otra, en algunos minibuses y medios de transporte que son relativamente modernos, de hecho, no se puede abrir ni las ventanas, que es lo que queríamos que se haga cuando había la pandemia. Pero esos vehículos también tienen, o tenían, por lo menos vienen a veces con sistemas de filtros de aire, justamente para tratar de mantener el calor o el frío, y eso se podría aprovechar para tratar de reducir la cantidad de partículas que entran, en este caso, desde el exterior hacia el vehículo, ¿no? Entonces, algunas de estas, se me ocurre lo de los filtros, sobre todo, podría ser útil para lugares que están cerrados, como podrían ser aulas o algunos lugares donde la gente tenga que estar dentro, pero que prefiere, tampoco tiene que igual ventilar para tener oxígeno, entonces va a tener que hacer algún esfuerzo la gente que está trabajando en eso. Y finalmente, a medida a medida que de resumen, de síntesis, y para que la gente pueda entenderla perfectamente, ¿qué es lo que inhalamos y cuán riesgoso es para nuestra salud? Esencialmente hay dos cosas que inhalamos. Inhalamos partículas de producto de la quema, justamente. El humo son partículas, ¿no? Es como cuando hacemos una fogata o una parrilla, nos damos cuenta al tiro que si nos acercamos mucho o está verde, llegamos y comenzamos a toser porque el sistema reacciona ante las partículas que estamos inhalando. Entonces, respiramos partículas que vienen en este caso desde relativamente lejos. Ahí hay que diferenciar tal vez a grosso modo dos tamaños, uno partículas más grandes y partículas más pequeñas, porque el humo está compuesto por partículas de muchos tamaños y las más peligrosas son las partículas pequeñas porque son capaces de penetrar más profundamente en el sistema respiratorio, ¿no? Entonces, eso es algo, y no es fácil tampoco medirlas, no tenemos todos los instrumentos como para hacer eso. Y cuando uno trata de reportar el índice, pues trata de pesar todas estas cosas. La segunda cosa grande que llega, que se produce con las quemas, son gases, ¿no? Los gases ya no son partículas, son moléculas, justamente como el monóxido de carbono, tenemos el NO2, el dióxido de nitrógeno. Pero el monóxido de carbono es un gas conocido por que es altamente reactivo. Sabemos que si uno respira eso a concentraciones extremadamente elevadas, pues puede pasarle, puede hasta llegar a morir. No, no va a pasar esto con el aire que llega desde, que está contaminado, pero que llega desde otros lugares. Eso podría pasar en un lugar cerrado donde, producto de la quema de algo y no ventilación, pues la gente termina a veces muriendo. Pero es dañino, ¿no? Estos gases, por la misma condición de que son reactivos, van a afectar al sistema respiratorio y a las funciones que se tiene con intercambios de oxígeno, etcétera, y eso entonces no es bueno. Y en este segundo caso, el problema es que no vamos a tener una defensa siquiera como el caso de los filtros o los barbijos, que son filtros en el fondo, y no vamos a tener que respirar. Ciertamente, por suerte, no es una cantidad, eh, como decía yo, para que pueda matar a alguien con ese aire que llega, si no, sería un desastre completo, pero otra vez son efectos que se van acumulando y que podrían tener efectos en la salud más tarde. En cuanto a los tiempos de exposición, ¿qué podríamos mencionar? Porque mucha gente puede pensar que sale a caminar y, digamos, camina una hora y ya está absolutamente contaminado o enfermo. ¿Qué podemos mencionar al respecto? Son temas complicados porque depende de varios factores, naturalmente. Depende del nivel de contaminación que estamos midiendo. Como mencionaba, las partículas son diferentes tamaños, tienen diferente penetración en el sistema respiratorio, inclusive podrían tener diferentes composiciones químicas porque en el transcurso que se mueven desde el lugar que se producen hasta que llegan aquí,
están expuestas a, por ejemplo, humedad del agua, en la atmósfera, perdón, y puede haber reacciones químicas, etcétera. Entonces, es complicado decir qué exactamente pasa con el tiempo de exposición por la diversidad de casos y de cosas que podríamos tener, ¿no? Dicho eso, obviamente, cuanto menos uno esté expuesto, es mejor, insisto, sobre todo por efectos de largo plazo. No es que hasta donde entiendo, se va a morir alguien en principio con lo que está respirando, aún si está contaminado, pero puede desencadenar otro tipo de problemas para personas que ya tienen sensibilidad o problemas relacionados con el sistema respiratorio. Entonces, todo esto, en general, mejor si no tenemos que estar expuestos a eso mientras tengamos condiciones adversas, lo mejor es no tratar de no exponerse, ¿no? Como en otras cosas, como cuando nosotros recomendamos el tema de la radiación ultravioleta, no exponerse innecesariamente a la misma. Es un poco la misma recomendación. Bueno, gracias Marcos. ¿Cuándo retornas? ¿Cuándo estamos por acá otra vez? Voy a estar todavía aquí hasta noviembre porque estoy trabajando en unos proyectos. Entonces, pero estoy a tu disposición cuando gustes. Bueno, te escribo cualquier cosita. Un abrazo y que estés Y bien, Marcos. muchas gracias, pues, que estés bien. Chao, chao. Avísanos cómo va también con lo de la carta, ¿no? Para Sí, estar. les voy a mantener informados. Sí, gracias por la carta y la rapidez, ¿no? Aquí, un abrazo. Listo. Chao, chao.